a presentar y va a moderar los comentarios y las preguntas. Eltringham, que es director del sitio web de la Escuela de Periodismo de la BBC de Gran Bretaña. Y en este caso queremos agradecer a la Embajada de Gran Bretaña que nos permite la presencia de Matthew estos días acompañándonos en Buenos Aires. Y no solamente en el Congreso de Fopea, ha estado recorriendo algunos medios de comunicación. Así que bueno, esto va con traducción, así que les pedimos un poco de paciencia para permitirle a la traductora que vaya contándoles lo que dice Matthew. Y también tenemos un video, ¿verdad, Miguel? Sí. Ok. Adelante, Miguel. Hola, hola. Bueno, bienvenidos. Gracias por participar en este 9º Congreso de Fopea. Tenemos muchísima actividad. Vamos a tratar de cumplir los plazos en cuanto a los tiempos del programa. Hoy es un día muy especial. Hoy ha muerto el papel, ¿sí? Algo que escuchamos hace, no sé, 2 décadas que venimos escuchando, que se va a morir el papel. Bueno, hoy por 24 horas ha muerto el papel. Hoy es el día de canillita en Argentina y nos imprimieron los diarios de papel. O sea que la competencia es online, ¿sí? Todos los medios están hoy buscando títulos, buscando contenidos para atraer a las audiencias únicamente a través de la web. Y eso es como tener el futuro, ¿sí? Ya, hoy mismo. Porque así va a ser dentro de muy poco tiempo, o dentro de mucho tiempo. Es un gran interrogante, ¿sí? Pero lo fundamental es que hoy vivimos este día. No hay papel y hay que darle contenidos noticiosos a las audiencias online. Justamente estas audiencias que van en aumento. Y esa competencia que surge entre los medios muchas veces nos hace cometer errores graves en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, que si el vecino de al lado genera un contenido en la web, yo también tengo que tenerlo inmediatamente, 30 segundos después. No puedo perder tiempo, quiero ya. Entonces, muchas veces se repiten los errores. Compartimos los mismos errores, los repetimos. Porque no nos tomamos un minuto para chequear, para verificar la información, ¿sí? Alguna vez dijo Gabriel García Márquez, en la carrera en la que andamos los periodistas, deberíamos tomarnos una pausa para pensar la importancia de nuestro rol como periodistas. Eso lo dijo a fines de los 80 y hoy sigue teniendo muchísima vigencia. Otro autor, un tucumano reconocido, Tomás Eloy Martínez, supo decir que el único patrimonio nuestro de los periodistas es nuestro buen nombre y honor. Hoy estamos ante ese desafío. Hacer nuestro trabajo de manera responsable, con calidad periodística, con rigurosidad, nos permite obtener prestigio. Lo único que va a salvar a los medios, me animo a decir, en el futuro es el prestigio, ¿sí? Porque cada vez hay más voces que generan estos contenidos, pero van a permanecer aquellos que hagan muy bien su trabajo. Entonces, hoy estamos aquí con la visita de Matthew, que es el director del sitio web y la Escuela de Periodismo de la BBC de Londres. Es un hombre muy experimentado que en 2005, por ejemplo, trabajó en la cobertura de los ataques con bombas en Londres. En 2007 también hizo un trabajo innovador en la cobertura de las inundaciones, un contenido digital multimedia en colaboración con las audiencias. Y nos planteamos en esta sala hoy si los periodistas del siglo XXI todavía se preocupan por la imparcialidad y la objetividad. A ese interrogante esperamos que nuestro invitado de lujo hoy pueda ayudar a entenderlo. Bienvenido. Thank you very much for inviting me here, and it's a real privilege and a real honour. I'd like to echo Agnes' as well in thanking Presenta and the Presenta Platform in organising and enabling me here. It's fantastic.
para mí estar aquí hoy. También me gustaría hacer eco de las palabras de Andrés, agradeciendo a la embajada por haber organizado este evento. So I want to start by telling you about a very good friend of mine and colleague at the BBC. I'm not going to name him for reasons that will become obvious, but he doesn't hide himself behind the wall of anonymity and has in fact a very lively social media presence. Bueno, voy a hablar de un amigo mío y colega, del cual no voy a decir el nombre porque tengo que respetar su privacidad, pero es una persona que tiene una presencia bastante importante en la BBC y no se preocupa por mantenerse en el anonimato. He's a very senior figure in the BBC's Persian service. It broadcasts to and about Iran, and so he avoids any doubt, the BBC in Iran is one of the favourites there, as top here probably is to parts of Argentina. Bueno, y él justamente trabaja para la BBC y trabajó en ocasión de distintas emisiones de la BBC en Irán. En Irán, justamente la BBC es súper popular. He was born and brought up in Iran, became a prominent blogger and critic of the Tehran regime. So much so that he was arrested, kept in solitary confinement, and through time he feared he would never see his family again. Bueno, de hecho, este periodista nació y fue educado en Irán, se transformó en un blogger muy prominente, es decir, publicaba blogs y era crítico del régimen que se realizaba en Teherán en ese momento, que estaba imperando en Teherán. Tal es así que fue arrestado, fue mantenido en confinamiento solitario y durante un tiempo, inclusive hasta llegó a temer este hombre que nunca más iba a poder volver a ver a su familia. But fortunately, he was released within a few weeks, and he managed to find his way out of the country. He ended up in London and joined the BBC's World Service. And in the process of joining the BBC's World Service, signed up to our fundamental editorial values of independence, objectivity, accuracy, and impartiality. Afortunadamente, luego fue liberado después de algunas semanas y de alguna manera se las arregló para poder escapar del país. A la larga terminó en Londres, donde se unió al World Service de la BBC y en ese proceso se comprometió con los valores editoriales fundamentales de la BBC, que son la independencia, la objetividad, la exactitud y la imparcialidad. He's not the only journalist working at the BBC's Persian service that has such a personal background, and as a result, understandably, to have a particular personal view on the Iranian regime. Does it affect his or any of his colleagues' ability to report independently, objectively, accurately, impartially? The simple answer to this question clearly is not. It doesn't. De hecho, él no es el único periodista que trabaja en el servicio persa de la BBC que tiene este background personal, esta experiencia pasada personal, y como resultado, entendiblemente, él tiene sus particulares visiones sobre el régimen iraní. Esto afecta a la capacidad que él tiene o la capacidad de cualquier otra persona de reportar, de dar las noticias de forma independiente, objetiva, exacta e imparcial. La respuesta sencilla a esta pregunta es claramente no. Andrew Marr, another very senior colleague of mine, joined the BBC some years ago as its political editor from a background of writing newspaper columns in a left-of-centre Sunday newspaper. He described his experience thus. Andrew Marr, otro colega mío, empezó a trabajar para la BBC hace algunos años como editor político y él había tenido experiencia escribiendo columnas para un diario que generalmente salía los domingos, de orientación centro-izquierda del Reino Unido. Esta persona, Andrew Marr, describió su experiencia de la siguiente manera. Your organs of opinion are snipped off by the Director General, put in a jar of formaldehyde and stuck somewhere in the basement. You only get them back when you leave. It's a painful and unpleasant operation, I can assure you, but it's part of the deal of joining the BBC, and anyone joining the BBC has to understand that. Bueno, él describe en este caso la opinión como si fuera un órgano del cuerpo. Dice, el órgano de la opinión es extirpado por el director general, colocado en un frasco de formaldehído y ocultado en algún lado del subsuelo, del sótano. Uno solamente recupera ese órgano cuando deja esta empresa, deja la empresa. Es una operación dolorosa y desagradable, sin lugar a dudas, pero es parte del acuerdo, del trato de unirse a la BBC y cualquier persona que empiece a trabajar para la BBC tiene que entender. So what do I mean by impartiality and objectivity? The key BBC value is due impartiality. And by that I mean our journalism must be adequate and appropriate for the output. It must take account of the subject and the nature of the content, the likely audience expectation, and any signposting that may influence that expectation. It's quite a formal definition. Bueno, entonces hay una definición bastante formal en cuanto a la objetividad y la imparcialidad. En realidad, el valor clave de la BBC es la imparcialidad debida, o due impartiality.
Esto se refiere a una imparcialidad entonces que tiene que ser adecuada y apropiada para lo que se produce como contenido y que toma en cuenta el sujeto y la naturaleza del contenido, la probable expectativa del público receptor y cualquier comentario público que puede llegar a influir esa expectativa. Es una definición muy clara. It's perfectly acceptable for journalists to offer critical analysis of stories. Es perfectamente aceptable que nuestros periodistas ofrezcan su análisis crítico de los diferentes relatos. So, for example, when our rugby correspondent criticised the British Lions coach Warren Gatland for leaving out Brian O'Driscoll from the final British Lions game against Australia last year, he described it as catastrophic, a massive mistake. Por ejemplo, tenemos un caso de una opinión crítica, el caso de nuestro corresponsal Ian Robertson, que ante una situación ocurrida en el rugby, describió la decisión de Warren Gatland de dejar afuera a uno de los jugadores, Brian O'Driscoll, de los British Lions, de los equipos de rugby. Él describió esta decisión de este director técnico como una decisión catastrófica, como un error masivo. A provocative thing to say, and left many quite surprised that nobody seriously felt that he had overstepped the boundaries of impartiality in his role as a senior BBC sports journalist. Una cosa muy provocativa de decir y muchas personas quedaron extremadamente sorprendidas, pero nadie realmente sintió que él se había excedido de los límites de la imparcialidad en su rol como periodista de muchos años, especialista en deportes de la BBC. And for the record, the Lions won that game 41-16, and Ian has never revealed what Warren Gatland said to him after the game. Bueno, y para que quede registrado, el equipo técnico, los British Lions, terminaron ganando el partido 41-16. Ella nunca comentó qué fue lo que el DT Warren Gatland le dijo a él después del partido. So it's not as simplistic on the one hand, on the other hand, balancing of views without any consideration of the credibility of the positions or the contributors. Nor does it mean if we're getting both sides angry, we're doing our jobs properly. Entonces, no es una cuestión simplista de decir por un lado por el otro, es decir, no es una cuestión de balancear o equilibrar dos cosas sin consideración alguna de la credibilidad de las posturas o lo que contribuyen a los contenidos. Tampoco es una cuestión de decir, bueno, si estamos haciendo que ambas bandos o que ambos lados se enojen, entonces seguramente estamos haciendo las cosas bien. I'd now like to show you a clip from a US cable show which really explains very clearly what I mean by due impartiality. I'm afraid it's in English, but if you can follow it, it's a really good explanation of what I'm talking about. Ahora vamos a pasarles un videito de un programa de noticias de Estados Unidos que justamente ilustra la cuestión de la imparcialidad con mucha claridad. Está en inglés y no tiene subtítulos, no se puede hacer traducción consecutiva de esto porque técnicamente no es posible, pero lo que vamos a hacer es brindar un breve resumen para los que no entienden inglés una vez terminado el video. The Earth. You may know it as that blue thing Bruce Willis is always trying to say, or from its famous collaboration with wind and fire, or just simply as that place where George Clooney lives. Anyway, the Earth had some genuinely bad news this week. A White House report that says global warming threatens every part of the U.S. This isn't something in the distant future. Climate change is already affecting us now. Now. Smart move, Obama. That is a key shift in how to talk about climate change, because we've all proven that we cannot be trusted with the future tense. We've been repeatedly asked, don't you want to leave a better Earth for your grandchildren? And we've all collectively responded, fuck them. But incredibly, this latest damning scientific report may still face an uphill climb with some of us. There's that Gallup poll that came out last month, which found 1 in 4 Americans is skeptical of all the effects of climate change and thinks this issue's been exaggerated. Who gives a shit? That doesn't matter. You don't need people's opinions on a fact. You might as well have a poll asking which number is bigger, 15 or 5. Or do owls exist? Or are there hats? The debate on climate change should not be whether or not it exists, it's what we should do about it. There is a mountain of research on this topic. Global temperatures are rising,
Heat waves are becoming more common, sea surface temperatures are also rising, glaciers are melting, and of course no climate report is complete without the obligatory photo of a polar bear balancing on a piece of ice. The only accurate way to report that 1 out of 4 Americans are skeptical of global warming is to say, a poll finds that 1 out of 4 Americans are wrong about something. Because a survey of thousands of scientific papers that took a position on climate change found that 97% endorsed the position that humans are causing global warming. And I think I know why people still think this issue is open to debate, because on TV, it is. And it's always one person for, one person against. And it's usually the same person for. Bill Nye and Marsha Blackburn, welcome both of you to Meet the Press. Bill Nye joins us now, along with climate change skeptic Mark Moran. Joining me now to go head-to-head, Bill Nye, science educator and CEO of the Planetary Society. In the crossfire, Bill Nye, the science guy. Bill Nye, the science guy who believes in man-made global warming. Yeah, that's right. More often than not, it's Bill Nye, the science guy, versus some dude. And when you look at the screen, it's 50-50, which is inherently misleading. If there has to be a debate about the reality of climate change, and there doesn't, then there is only one mathematically fair way to do it. Last Week Tonight presents a statistically representative climate change debate. Good evening. Joining me tonight, a climate change denier and naturally Bill Nye science guy. Humans are causing climate change? No question. Wait. Before we begin, in the interest of mathematical balance, I'm going to bring out 2 people who agree with you, climate skeptic, and Bill Nye. I'm also going to bring out 96 other scientists. It's a little unwieldy, but this is the only way you can actually have a critical scientific discussion. So yeah, please file in. Again, this is going to make the debate difficult. We shouldn't really be having it in the first place. But so. Representationally, climate skeptic, please make a case against climate change. Well, I just don't think all the science is in yet. It's settled. Okay, and what is the overwhelming view of the entire scientific community? Okay. Any response to that? Any response? I can't hear you over scientific evidence. If this whole debate should not have happened, I apologise to everyone at home. My thanks to Bill Nye and the overwhelming scientific consensus. Okay. So hopefully that explains what I mean by due impartiality. Yeah. Okay. Esperemos que este video haya explicado el tema de la imparcialidad de vida. Vamos a explicarlo brevemente para aquellos que no entienden inglés. Este video, como pueden ver, no sé si ustedes se dieron cuenta, habla del tema del cambio climático. Aparece en un primer momento el presidente Obama que dice que el cambio climático es una realidad, que tenemos que aceptarlo, que no es una cosa que va a ocurrir en el futuro, sino que es algo que nos está pasando en este momento. Y en otro momento se muestra una noticia con un artículo de diario donde dice que 1 de cada 4 americanos es escéptico con respecto al cambio climático. Pero eso es una cuestión muy capciosa o muy engañosa, lo que dice el informe, porque el cambio climático es un hecho, no es una cuestión sobre la que se pueda tener una opinión de si existe o no existe. Lo que se debe debatir no es si el cambio climático existe o no existe, porque es una cuestión que existe. Lo que se debe debatir es qué se debe hacer, qué podemos hacer para paliar, para combatir el cambio climático. Porque no hay lugar a duda y está demostrado por la ciencia que las temperaturas a nivel de la tierra, a nivel del agua, etcétera, están aumentando año tras año. Esa es la única manera exacta, apropiada, precisa de abordar este fenómeno del cambio climático. Entonces, la forma adecuada de haber generado, por ejemplo, este artículo, que no es con el titular 1 de cada 4 americanos es escéptico con respecto al cambio climático, sino decir 1 de cada 4 americanos está equivocado con respecto a este tema. Y después lo que veíamos al final era como una especie de actuación, digamos, de sketch, que representa esta cuestión de que el 97% de la comunidad científica considera que el cambio climático es un hecho, no cabe la menor duda, solamente hay muy pocas personas que están en desacuerdo, y lo que veíamos a ambos lados de la mesa era la persona, este muchacho que estaba en contra del cambio climático, que creía que el cambio climático no existía, con 3 personas que lo apoyaban, y del otro lado un especialista en ciencia que obviamente considera que el cambio climático es un hecho, rodeado de 97 científicos que representan este 97%, esta cantidad
entidad tan importante de la comunidad científica, que dice que sin lugar a dudas el cambio climático es un hecho. Ese es más o menos. But can we still do this kind of journalism in the digital social media age, and is it still desirable? Does the noise of everybody shouting at each other across the internet and the democratization of access to the means of media production render all these traditional values quaint, old-fashioned and irrelevant? Pero el planteo que hay que hacerse es, ¿este tipo de periodismo imparcial sigue siendo posible en la era digital, de las redes sociales? Y en segundo lugar, ¿sigue siendo deseable? Todas estas voces que se gritan las unas a las otras a través de Internet, la democratización del acceso a los medios de producción de medios, ¿esto no hace que estos valores tradicionales al fin y al cabo terminen siendo anticuados, sosos e irrelevantes? So back to my Persian friend. His political views are not unknown to the regime and in some ways counterintuitively uncontroversial. But what's more problematic and challenging to the consideration of his impartiality are a lot of the cultural issues that for his Western peers in London are benign and unremarkable, but for his audience in Iran, quite the opposite. Entonces, bueno, volvemos al caso de mi amigo iraní. Sus visiones políticas obviamente no son desconocidas para el régimen actualmente imperante en Teherán y en algunos aspectos son no polémicas en forma contraintuitiva, si se quiere. Lo que es más problemático y potencialmente desafiante para la consideración de su imparcialidad son las cuestiones culturales que para sus colegas occidentales que viven en Londres son completamente benignas y poco, digamos, y no nocivas, pero que para su audiencia en Irán son exactamente lo contrario. He's a passionate football fan, and like most football fans, enjoys a beer with his football, but unlike most Muslims. He's been known to post on his Facebook page quite often at moments of extreme pain or pleasure that he's been moderating his experience with a little alcohol. Bueno, justamente mi amigo es un fanático del fútbol absoluto y como la mayoría de muchos fanáticos del fútbol suele disfrutar de sus partidos tomando una cervecita, cosa que entre los musulmanes obviamente no está admitida. Y a veces lo ha publicado inclusive en su página de Facebook, que ante momentos de mucha emoción, en algunos momentos definitorios del partido, bueno, ha tratado de calmar sus emociones con una cervecita. He's married. His profile shows he's married to an Iranian woman. Sometimes pictures of her here with a headscarf, sometimes without a headscarf. Su perfil de Facebook muestra que él está casado con una mujer que es iraní, a veces él postea imágenes, fotos de ella, a veces con velo, a veces sin velo. A picture of him and his colleagues, mixed male-female company, were playing on PlayStation in a flat in London, was posted to someone's Facebook page. It was spotted by the regime and was shared widely across Iranian media as incontrovertible evidence of the moral depravity of journalists working for the BBC Persian service, and hence the reliability and trustworthiness of their journalism. Bueno, justamente él me contó de una imagen que había descubierto el gobierno iraní de un grupo de colegas de la BBC que estaban jugando en una PlayStation en un departamento en Londres y había tanto hombres como mujeres, una situación bastante común. Pero bueno, la cuestión es que esta imagen, esta foto, se diseminó por todos los medios estatales de Irán como evidencia indiscutible de la depravación moral de los periodistas que trabajaban para el servicio persa de la BBC y por lo tanto, como son unos depravados morales estos periodistas, obviamente que no son confiables y su información no es fidedigna. None of these examples I've given you, he was doing anything that mainstream Western culture would have deemed as nothing more than mundane and unremarkable. And I give you these examples not to criticize Tehran nor Islam, but to illustrate the challenges that journalists face today as a result of social media. Bueno, ninguno de los ejemplos que yo les di muestran algo que sea moralmente depravado, justamente todo lo que él me comentó y las imágenes que él publicó tienen que ver con las actividades más comunes, más rutinarias y más habituales, digamos, de la sociedad occidental. Pero justamente les di estos ejemplos no para criticar el régimen actualmente imperante en Teherán, ni tampoco para criticar el Islam, sino para ilustrar los desafíos a los que se enfrentan los periodistas al momento de tratar de proteger su imparcialidad profesional y de separarla de su vida personal. In the old days, before social media, before even the web, it was perfectly possible for anybody, journalists, politicians, any public figure, to hide their private lives and personal prejudices from prying eyes and ears. That is no longer possible. Bueno, antaño,
antes de que surgiera Internet, inclusive las redes sociales, era completamente posible para los periodistas, para los políticos, para cualquier figura pública, poder ocultar sus vidas privadas y sus perjuicios personales. Ahora eso ya no es posible. So the old school pretense that journalists are impartial or objective is now almost impossible to sustain. That's not to say they cannot strive to be impartial in their editorial decision-making by challenging the perceptions and prejudices that we all have as we go into the newsroom. But crucially, and this is different now, our appearance as impartial actors is almost entirely gone. Entonces la pretensión de la vieja escuela de que los periodistas son imparciales y que son objetivos es casi imposible en este momento de sustentar. Eso no quiere decir que no podemos, que los periodistas no pueden intentar ser imparciales en sus decisiones editoriales, desafiando las percepciones o los prejuicios que todos nosotros tenemos. Pero lo que es crucial es que nuestra apariencia como actores imparciales ha desaparecido casi completamente en este momento. So does this matter? With the massive explosion of democratization of media on the internet, when global players like CCTV, Al Jazeera, CNN, Russia Today, all present different perspectives on stories from the Middle East to campaigns in Mexico that we heard earlier, do we need the same impartial mediators that we've always had to make sense of all of this noise? Entonces, esto importa, en este periodo estamos viendo, en esta época estamos viendo una intensa democratización de los medios de producción de medios por causa de Internet. Hay jugadores o actores globales como CCTV, Al Jazeera, CNN, RT, que ya actualmente se llamaba Russia Today, e inclusive la BBC. Todas estas organizaciones de medios presentan diferentes perspectivas sobre cosas desde Medio Oriente hasta México. Entonces, necesitamos los mismos mediadores imparciales que siempre hemos tenido para poder sacarle algún sentido a toda esta cacofonía de voces. I want to show you a very short video now that was posted to Facebook and YouTube in 2012 by some Syrian rebels. Ahora les voy a mostrar un breve video que fue posteado en Facebook y en YouTube en el año 2012 por parte de unos rebeldes sirios. They said it was evidence of the Assad regime's brutality, and my team at BBC, whose role it is to find and verify this kind of content, looked hard at it and took a view as to whether or not we thought it was credible and authentic. Bueno, lo que decían estos rebeldes es que este video era una clara evidencia de la brutalidad del régimen de Assad. Mi equipo en la BBC tomó como su tarea verificar este tipo de contenido y decidió si era un video auténtico y creíble. It was a crucial call, because if it was true, it's important evidence of the criminality of the Assad regime, and it should be widely reported. If it was fake, we would be guilty of circulating propaganda and bestowing truth on a lie that would echo around the world. Esta era una jugada muy importante, ¿no? Decidir si era un video legítimo o no, porque si nosotros como periodistas de la BBC decidíamos que era legítimo, esto significaba que era una evidencia muy importante de la criminalidad del régimen de Assad y que debía ser denunciado ampliamente. Pero si era un video falso, nosotros podíamos llegar a terminar siendo culpables de circular propaganda y de considerar como verdadera una mentira que al fin y al cabo iba a terminar divulgándose por todo el mundo. ما تصور فيها يا حيوان ما تبعت على الجزيري وعلى العربية وين هو يا سيدي؟ ما يعطوك مصاري ولا حيوان؟ سيدي هذا من الطير ولقيناها معاهم وكان واقف عم يصور فيلم فلسطين يا حيوان فلسطين هالكلب هذا بعدوا ليك عم يلعب الحيوان هذا فلسطين يا حيوان مريانك مروا على الحيوان ولا اله الا بشر لا حيوان مروا يا حيوان مروا What do you think? Real or fake? Entonces, ¿qué les parece? ¿Verdadero o falso? Hands up, real. Levanten la mano los que piensan que soy verdadero o no. ¿Qué pasó? Hand up, fake. Levanten la mano los que piensan que es falso. Yeah, it was fake. Era falso.
what's taken. It's another whole hour to explain why, and how. Llevaría una hora entera explicar por qué y cómo. The point is, though, that, as Winston Churchill said, a lie can get halfway around the world before the truth has got a chance to put its boots on. Como dijo una vez Winston Churchill, una mentira logra transitar la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la posibilidad de siquiera ponerse las botas. So that was a relatively straightforward example of the importance of impartial players. Entonces este es un ejemplo bastante directo, bastante claro de la importancia de tener actores imparciales. But there are much more profound challenges to some of these old values. Pero hay algunos desafíos que son mucho más profundos con respecto a estos valores pertenecientes a la vieja escuela. When you look at storytellers with attitude, newly born to the digital age, like disruptors like Vice or journalists like Glenn Greenwald, Julian Assange, who offer anything from strong analysis through to subjectivity and at times flat-out advocacy. Hay algunos cronistas que tienen mucha actitud, que recién ingresan a la era digital y que están tomando la iniciativa. Hay algunos perturbadores o transgresores como Vice News, periodistas como Glenn Greenwald o Julian Assange, que bueno, están ofreciendo un análisis muy contundente a través de una cierta subjetividad y a veces también a través de un partidismo directamente claro, digamos, flagrante. Vice's award-winning films inside the Islamic State, for example, that challenge not only contemporary reporting norms, but even more dramatically found huge audiences, arguably tired of what some would describe as the tired, passionless old-school journalism. Por ejemplo, algunos films que se ganaron premios de Vice News, de dentro del Estado Islámico, han desafiado no solamente las normas periodísticas contemporáneas, sino que también encontraron enormes audiencias estos videos que obviamente, probablemente, estaban cansados del periodismo de la vieja escuela, que en general está desprovisto de toda pasión. And they're hugely successful. Vice claim 100 million monthly users. Ok, y la realidad es que, bueno, tuvieron mucho éxito, porque Vice News tiene en este momento 100 millones de usuarios a nivel mensual. As the CEO said, young people who are the majority of our audience are angry, disenfranchised, and they don't like or trust mainstream media outlets. Como dijo una vez el CEO James Smith de esta cadena de Vice News, él dijo: los jóvenes, que constituyen la mayor parte de nuestro público, están enojados, no se sienten identificados con ninguna tendencia y no confían en los medios masivos. He said that his content is raw. He says his content is raw, it feels different, and it feels real. Lo que él dice entonces, el CEO de Vice News, es que el contenido que ellos publican es crudo y que es real. So elsewhere, major media organizations are following suit. Muchas organizaciones de medios, sobre todo las principales, entonces están siguiendo otras normas de la tendencia de la canción información. On YouTube, Russia today has 1.4 million subscribers. Por ejemplo, en YouTube, Russia Today tiene 1.4 millones de suscriptores. Vladimir Putin said last year the idea behind Russia Today was to provide an unbiased coverage of events in Russia, but also to try and break the Anglo-Saxon monopoly on the global information stream. Vladimir Putin justamente dijo el año pasado que la idea tras Russia Today era no solamente proporcionar una cobertura insesgada de los eventos que ocurren en Rusia, sino también tratar de romper de quebrar el monopolio anglosajón sobre las corrientes o los suministros de información a nivel mundial. Fox News is simultaneously the most trusted and the least trusted news brand in the US, depending on whether or not you agree with its political agenda. Fox News es al mismo tiempo la marca de noticias más confiada y en la que más se confía y en la que más se desconfía en Estados Unidos, según si uno está de acuerdo o en desacuerdo con su agenda política. So nowadays, people believe nothing, they think everything is spin and lies. The minute a government says A is true, half people on earth know that A is a lie. When people believe nothing, as we know, they will believe anything. La cuestión es que la gente no cree en nada, ellos piensan que todo es exageración y mentiras. Al momento que el gobierno dice que A es cierto, la mitad de las personas en el planeta va a saber automáticamente que A es falso. Y sabemos muy bien que cuando la gente no cree en nada, son capaces de creer en cualquier cosa. And a survey by a UK polling company suggests that media organisations now are only marginally more trusted than foreign governments by about 19% to about 15%.
Y una encuesta de opinión realizada por una compañía por una consultora del Reino Unido sugiere que las organizaciones de medios solamente son un poquito más confiables para el público que los gobiernos extranjeros. Esto es una respuesta del 19% de los entrevistados contra el 15%. And what about personalization? Personalization, unless I'm very unusual, of getting news that I want when I want it, is more likely to reinforce, not challenge my prejudice. La personalización, ¿qué es en definitiva? A no ser que yo sea una persona muy particular, la personalización siempre va a estar destinada a reforzar mis prejuicios, no a desafiarlos. And what about the use of language? At BBC, we spend a lot of time thinking about the language we use, discussing the difference between Islamic and Islamist, between rebel and opposition, between guerrilla and freedom fighters. Nosotros en la BBC le prestamos mucha atención a la terminología utilizada, por ejemplo, entre islámico e islamista, entre rebelde y opositor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el uso del lenguaje? But despite the growth of Russia today, research suggests that impartiality is still highly valued by most people around the world. Pero a pesar del éxito de redes de noticias como Russia Today, las investigaciones sugieren que la imparcialidad sigue siendo un concepto muy valorado por los usuarios. A survey by the UK regulator showed that in the UK and the rest of the world, most news consumers suggested that pretty much everybody preferred sources that try to be neutral over those with a clear bias. Una encuesta realizada por el organismo regulador de medios del Reino Unido demostró que los consumidores, que la mayoría de los consumidores de noticias, siempre prefieren fuentes que tratan de ser neutrales por sobre aquellas que claramente están sesgadas. So as one woman said, I would trust a source that tries to be neutral and impartial because I believe you get a better, more balanced view. Como dijo una vez una mujer, una de las entrevistadas en esta encuesta de opinión, yo prefiero confiar en una fuente que trata de ser neutral o imparcial porque yo pienso que uno puede tener una perspectiva mejor y más equilibrada. So if the audience thinks we're biased, they stop believing in our journalism, and at best, they stop consuming our journalism. At worst, our work becomes irrelevant and ignored, and with that, so do we. Entonces, si el público piensa que nosotros somos sesgados, van a dejar de creer en nuestra labor periodística. En el mejor de los casos, van a dejar de consumir lo que nosotros produzcamos, y en el peor de los casos, nuestro trabajo va a terminar volviéndose irrelevante e ignorado. Y con eso, nosotros también. Having spent the last 20 years in the BBC newsroom, the most important thing that we hold is the trust of our audience. It's drummed into you from the very first minute you walk into the newsroom, and the minute we lose that trust is the minute we lose our justification. Después de haber estado 20 años en la sala de noticias de la BBC, les puedo asegurar que lo más importante que nosotros tenemos es la confianza de nuestro público. Esto es algo que a nosotros nos inculcan desde el momento en que ingresamos por primera vez a la sala de noticias. El momento en que se pierde esa confianza es el momento en que uno como periodista pierde su propia justificación. So impartiality does matter in a digital, connected, social media world. And it matters because in an ever more challenging and complex world, holding government, corporations and institutions accountable is increasingly vital. A working democracy relies on fair, accurate and thorough information that is distributed widely, consumed widely and respected for its credibility. Entonces la imparcialidad importa en este mundo actual socialmente de medios sociales y digitalmente conectado. E importa porque en este mundo cada vez más complejo y más desafiante, el hecho de que los gobiernos, las corporaciones y las instituciones sean considerados responsables es fundamental. Una democracia para que funcione necesita tener información completa, exacta y justa, que sea divulgada ampliamente, que sea consumida ampliamente y que sea respetada por su credibilidad. So what does this impartiality look like, briefly? Entonces, brevemente, ¿cuál es la apariencia? ¿Cómo se ve esta imparcialidad? Vice news can be part of the answer. There's nothing wrong with emotional empathy or passionate, vivid storytelling. Good journalism, frankly, has always been about that. Vice news puede ser parte de la respuesta. No hay nada malo con tener empatía emocional o, por ejemplo, tener un relato o un trabajo cronista vívido y apasionado. El buen periodismo, francamente, siempre ha pasado por ese lugar. It doesn't deny journalists the power to make professional judgments as long as they are not personal opinions and there is evidence to support their judgment. La imparcialidad no le niega a los periodistas la posibilidad de tener sus propios juicios profesionales, siempre y cuando no sean opiniones personales y siempre y cuando haya evidencia que soporte, que respalde esas opiniones. Independence of mind, clear sourcing and evidence, accuracy, openness, honesty are all part of impartiality, and none
of those is exclusive to the pre-digital or, frankly, the digital age. They are fundamental, universal editorial values. La independencia de opinión, la búsqueda clara de fuentes y de evidencia, la exactitud, la apertura y la sinceridad son todos rasgos de la imparcialidad. Ninguno de estos rasgos es privativo de la era predigital o de la era digital. Son, en cambio, valores editoriales universales y fundamentales. But what about the peculiar challenges we face today? Pero, ¿qué pasa con los desafíos específicos a los que nos enfrentamos hoy? The mantra that transparency is the new objectivity. Este mantra de que la transparencia es la nueva objetividad. Back to my Persian friend, transparency certainly helps. If you can explain your workings, why and how you reached your judgments, or told your story in a particular way, if you can link to your sources, or explain why you can't tell the full story, or if the story is still moving, it certainly helps. Obviamente la transparencia ayuda, esto se puede explicar inclusive a través de este amigo iraní del que yo les contaba. Si uno puede explicar la forma como ha procedido, por qué uno ha llegado a un determinado juicio de valor o por qué uno ha contado una historia de una determinada manera. Si uno puede vincular lo que uno está contando con las propias fuentes o explicar por qué uno no puede contar una historia completa o si la información está cambiando rápidamente. Transparency can certainly help improve the quality and accuracy of our journalism. It is an essential truth of journalism that someone always knows more about the story than you do. In the past, there was no easy way of telling the journalist they've got something wrong. Now, it's the click of a mouse and 140 characters away. La transparencia también puede ayudar a mejorar la calidad y la exactitud de nuestra labor periodística. Es una verdad del periodismo que siempre va a haber alguien que sabe más sobre la historia que uno está contando que uno mismo. En el pasado no había una forma fácil de decirle al periodista cuando se había equivocado en algo. Ahora, la forma de decirlo está a un clic de distancia y en 140 caracteres. It forces us to think harder about the quality of our journalism. It brings the audience closer into our journalism, and by sharing the challenges and dilemmas that we face on a daily basis. Esta nueva situación nos obliga a pensar con más ahínco sobre la calidad de nuestra labor periodística, hace que nuestra audiencia se acerque más a nuestra labor y compartiendo los desafíos y los dilemas a los que nosotros nos enfrentamos en forma cotidiana. But the problem with relying solely on transparency is that it transfers much of the work of sorting out fact and fiction to the audience. Pero el problema de confiar solamente en la transparencia, es que transfiere gran parte del esfuerzo de separar los hechos de la ficción, transfiere este trabajo, el esfuerzo de separar hechos de ficción a la audiencia. It assumes a level of media literacy, of engagement, and even willingness on the part of the reader or the audience, when they have barely, most of them really don't have much time or the inclination to do so. Este problema, entonces, de confiar solamente en la transparencia supone un nivel de alfabetización en los medios, de compromiso, inclusive de voluntad de parte del lector, que muchas veces no está presente. El lector a veces no tiene ni el tiempo ni las ganas. Most people just want someone else to do the hard work in establishing the facts, and they want it from a journalist or a news organization they can trust. La mayoría de la gente quiere que alguien más haga el trabajo duro de establecer, de generar los hechos, los datos concretos, y quieren que esos datos concretos, que esos hechos provengan de un periodista o de una organización de medios en la que ellos saben que pueden confiar. As one pundit put it, try following links to a reporter's mission statement when you're listening to the news in the car. Por ejemplo, como una vez dijo una persona, traten de seguir los links o los vínculos a un enunciado de emisión de un periodista cuando ustedes están escuchando las noticias adentro del auto. So transparency might be part of the answer. It may exist alongside more traditional ways of providing impartiality, but it cannot provide the whole answer. Entonces la transparencia puede ser parte de la respuesta, puede existir conjuntamente con formas más tradicionales de proporcionar imparcialidad, pero no puede brindar por sí sola la totalidad de la respuesta. So impartiality continues to matter as much now in the digital, connected social media world as it's ever done. Entonces la imparcialidad sigue importando tanto ahora en este mundo de medios sociales, conectable digital, como siempre lo ha hecho, siempre ha tenido la misma importancia. It matters finally because, as my boss, the BBC's Director of News, James Harding, says, when there are so many voices out there and private access to right, there is something simply priceless about the voice you can trust. Importa entonces la imparcialidad porque, como dijo propiamente mi jefe, el director de la BBC, el director de noticias de la BBC, James Harding, cuando hay tantas voces ahí afuera y cuando hay tantas opiniones diferentes, hay algo que hay un valor extremo en poder contar con una voz que uno puede confiar.
bueno, me dicen desde la organización que estamos ajustadísimos con los tiempos, de manera que este tema da para hacer muchos interrogantes: el ejercicio del buen periodismo, la imparcialidad, la objetividad, la rigurosidad. Quienes estén interesados en hacer consultas, por favor les pedimos, Matius va a atenderlos en el aula 6-7, ¿sí? 15-20 minutos para los interrogantes. Muchísimas gracias por la atención y la presencia.